Hola chicos, bienvenidos a un nuevo día. Nosotros somos Mati Café, este es el episodio 12. Y decidimos hacerlo en un Fíjate cómo pasa el entorno tiempo, más bonito, más un natural, entorno natural. un poco diferente, ¿no? Sí, porque últimamente hace súper buen tiempo y dijimos, ¿por qué no? Sí. Venimos de comer sushi, tenemos la pancita llena. Creo que hemos comido demasiado rápido. Pancita llena, corazón contento. Así es, guatita llena. ¿Qué tema traemos el día de hoy, señorita Miriam Rodrigo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Es que Lo presento hoy, yo ya, lo es que presento yo. hoy era tu tema, así Ya. que pega más que lo presentes tú. Bueno, hoy en día vivimos en una sociedad donde podríamos decir que la mayor parte del tiempo pasamos criticando lo que vemos o el gobierno, la calidad de, de nuestra vida por condiciones económicas, condiciones sociales, etcétera. Pero muchas veces no asumimos como las responsabilidades de ese entorno y entonces lo externalizamos en vez de asumir nosotros nuestras propias responsabilidades. Ujú. Y es como una manera fácil de poder evadir la culpa, ¿no? Entonces eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué opinas tú acerca de ese tema? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? Bueno, me parece un temazo porque creo que eso es bastante común, el sitio en el que crecemos, sobre todo dependiendo del país en el que nos encontremos, en el que hayamos crecido, pues habremos escuchado quizá las típicas, sí, las típicas creencias que todo el mundo cree acerca de quién tiene la culpa de por qué mi vida va mal o por qué mis finanzas van mal, ¿no? En plan, es que el sistema político, es que los políticos son los corruptos y nos roban y etc. Cuando al final lo que se nos está olvidando con toda esta queja, que al final es lo fácil, es que estamos poniendo el foco en el exterior una vez más y nos estamos olvidando de nuestro propio poder y de nuestra propia soberanía y nuestro poder de libre albedrío, de elegir qué es lo más conveniente para nuestra vida, en lugar de pensar que somos simples marionetas o que hay un destino y nosotros ya no podemos hacer nada al respecto, o esperar, o sea, depender, ¿no? Al final es depender de, bueno, un sistema en este caso, o a veces de tu pareja o de tu familia, ¿no? Porque en el fondo quizá sientes pereza o sientes, o no sabes cómo tomar la responsabilidad o las riendas de tu propia vida, ¿no? Y tomar tus propias decisiones. A mí se me viene a la cabeza una frase que leí antes de venir, que es, ¿el entorno maneja mi mente o mi mente maneja el entorno? Y en verdad es súper potente porque muchas veces nos dejamos como influenciar por, o sea, no es influenciar, sino que tendemos a echar la culpa porque nosotros nos sentimos livianos de esa manera, al responsabilizar al resto o a mi entorno, quizás por mis propias acciones. Entonces, para la mente es un placer, por así decirlo, decir, no, en verdad yo no tuve la culpa en eso, así que me desligo completamente y Claro. ya está ahí como que da vuelta a la página. Pero muchas veces las cosas no funcionan así y a su vez impide el progreso, creo Mm. yo. Porque si de otra manera tú haces como un análisis, un feedback de una retroalimentación de tus acciones, podrías sacar conclusiones a partir de ello y así obtener un progreso. Pero al responsabilizar al resto, no retroalimentan nada y no sacan ninguna ganancia de eso. Claro, para mí es como la vía fácil, en plan, es que los otros son los que tienen la culpa o pobrético de mí, en plan, como ponerte en el rol de víctima y bueno, también es lo que estábamos hablando antes, que yo siento que el tema de la queja, que es algo pues súper recurrente, que lo vemos en todas partes, ¿no? Al final
por ejemplo, seguro que tienes un grupo de amigos que se quejan mucho de la vida, bueno, todos lo hemos tenido, o ¿Tú lo has experimentado? sí, por supuesto. Y incluso, pues yo también muchas veces me veo en la queja, ¿no? Quejándome de algo con alguien, pero al final es como darte cuenta y cazarte de que estás un poco en un discurso de carencia, victimista, que no, que al final lo que ocurre es que es un discurso que no te empodera y que eso de que te quita poder y que te deja en un rol de víctima de, de yo no soy el responsable de mis circunstancias, sino que dejo mi vida en manos de otra persona. Claro, Y es que eso es muy importante, el tomar acción y entender que en verdad los cambios no vienen desde afuera. O sea, porque muchas veces nosotros estamos esperando que nuestro entorno cambie para nosotros cambiar, pero en realidad debería ser al revés, sino que mm, si nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Que claro, es una perspectiva mucho más potente. claro. Y lo que iba a decir es que en el tema de la queja creo que es como un bucle del que a veces es difícil salir porque yo también siento que el quejarte con otras personas sobre lo mal que va tu vida o lo mal que lo está haciendo el gobierno, lo que sea, es algo que une, porque al final el Y que polariza. el porque es completamente normal, ¿no? Que el ser humano quiere formar parte de un clan, porque somos seres sociales y queremos sentirnos entendidos y comprendidos. Entonces, te puedes ver como inmerso o sumergido como en un grupo de personas que son como tu grupo de iguales, que pueden ser tus amigos o tu familia, que piensan de una forma, entonces tú no quieres pensar diferente en principio y de hecho tu inconsciente, tu subconsciente, que es como esa parte de ti que te quiere proteger, ¿no? Va a hacer todo lo posible por no desligarse del clan. Claro, Entonces, es un rasgo muy humano, sí, total. porque es un rasgo muy primitivo y querer pertenecer como a un cierto Claro, clan, porque desde la prehistoria que la gente buscaba pertenecer a un clan porque es seguro, ¿no? claro. No te encuentras cubierto por el resto y, no sé, no pasarías hambre, te sientes protegido por tu familia, etcétera. Claro, y que también partimos de la base que a nuestra mente más primitiva le da miedo la novedad, le da miedo lo desconocido, la incertidumbre. Entonces, como no sabes qué es lo que va a pasar si tú de repente empiezas a tener otras ideas, ¿no? Diferentes a las que piensan tus iguales, pues quizá de repente te entra el miedo a quedarte solo o, ¿no? Entonces, cuando tienes un poco la toma de conciencia, es como que ahí hay, como yo creo que saltan la alarma y es un poquito difícil, ¿no? El desvincularte de todo eso, de, no sé, quizá de querer relacionarte con otras personas que tienen un discurso como más expansivo. Pero yo diría que Imagino, vieron un ha venido perro. un amigo, Hello. ha venido a pasearse y ya está. Solo quería salir en la cámara. Pero eso, yo diría que a las personas que quizá tienen miedo de sentirse diferente o quedarse solo, yo siento que cuanto más nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos nuestra verdad y nos permitimos ser más nosotros, ¿no? Y querer cambiar y alinearnos, alinear nuestra vida con quien nosotros somos, como que más magnéticos somos y acabamos atrayendo a personas que al final vibran en la misma frecuencia que nosotros. Es que en teoría eso debería ser, porque si yo veo mi mundo como crisis, ¿qué es lo que voy a terminar viendo? Puras crisis, a pesar de que otras personas vean como ese mismo lugar como una oportunidad. Entonces eso básicamente, donde hay personas que ven crisis, hay otras que pueden ver oportunidades ahí. Entonces depende de nosotros en qué punto nos, Enfocamos. en qué punto nos enfocamos. Uy, se me olvida hablar de repente. Ya. Mm, En qué punto nos enfocamos cada uno. Y bueno, también respecto a esto me surge otra pregunta, que es, muchas veces si nosotros le preguntamos a las personas
cómo encuentran que está el mundo exterior hoy en día, podrían decir, no, no, está fatal, estamos en una crisis, vamos de mal en peor. Pero al contrario, si es que le preguntamos cómo está su mundo interior o cómo se sienten ellos, probablemente te digan que están bien o que, bueno, normal, pero no tan mal como ven el mundo exterior, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí me surge la duda también de que existe una contradicción, porque si tú estás viendo tu entorno relativamente mal y tú te sientes bien, entonces tú crees que no sé, que las cosas se te van a dar bien si piensas que tu entorno está mal, que está en una crisis. Claro, no. Probablemente no. Yo creo que no. Que es como la importancia de cómo percibimos nuestro entorno, que al final es que yo siento que todo siempre surge de uno mismo y la forma en la que nosotros pensamos y la calidad de nuestros pensamientos, lo que sentimos, em, al final acaba creando cómo nosotros vemos la realidad, porque no existe una realidad como tal, ¿no? Ni una verdad. O sea, nada es verdad y nada es mentira, sino que al final depende de a quién le pregunte, ¿no? Depende de los ojos con los que se mire el mundo. Claro, que son perspectivas, en Claro, verdad. entonces yo creo que a partir de ahí es como que podemos sentir dos cosas. Por una parte, alguien puede sentir miedo, ¿no? Porque es como ese miedo a la libertad, ese miedo de decir, joder, es que realmente yo puedo crear mi propia vida, ¿no? Partiendo de que es un lienzo en blanco, de que, de que yo tengo la responsabilidad de crear mi vida, pero por otra parte, mm, no sé, yo cuando descubrí esto, ¿no? Esta forma de ver el mundo, sentí libertad, Paz. sí, y paz, porque al final es como que ya no, es que no, Que ya, no dependemos de y ya no luchas nadie. con nada, es que en verdad tú al pensar negativamente estás luchando todo el tiempo contra tu entorno. Y es como, uy, voy a llegar tarde por esta razón, hoy el clima, hoy mi jefe. Entonces estás luchando todo el tiempo contra tu entorno en vez de pensar que tu entorno está a tu favor. Porque es muy diferente sentir como que todo viene hacia ti por alguna razón, ya sea bueno o malo, es un aprendizaje para ti. Claro, y otra cosa que quería traer es, por ejemplo, a mí lo que me ayuda mucho es hacerme preguntas. Y una vez escuché, que creo que esto tiene mucha razón, que la calidad de tus preguntas, de las preguntas que te haces, van a determinar la calidad de tu vida. Entonces, por ejemplo, yo creo, escucho mucho cuando a alguien le ocurre algún acontecimiento negativo o algo malo, la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? O joder, pobre tico de mí, por qué me pasa siempre lo peor? Entonces, cuando tú te haces estas preguntas, al final la mente es muy obediente. Entonces la mente va a responderla. ¿Y qué respuesta te va a traer esa pregunta? Pues todas las cosas negativas por las que te está ocurriendo, ¿no? Lo que te está pasando. Sin embargo, nosotros podemos hacernos otras preguntas, podemos elegir hacernos otras preguntas. Por ejemplo, una cosa que yo siempre me pregunto ahora, cada vez que me pasa cualquier cosa que no, o sea, que no elijo que me pase, sino que de repente me viene, es, mm, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No? claro, qué me está diciendo o sea, qué aprendizaje o qué lección me está trayendo la vida con este acontecimiento que me ha tocado vivir. Y entonces ahí fíjate cómo cambia la respuesta. ¿Qué Claro, clase de respuesta va a buscar mi mente? es mucho más potente en verdad. Es mucho más constructivo, mucho más expansivo. Y al final es el mismo acontecimiento. Lo que cambia es las preguntas que te estás haciendo y tu forma de percibir lo que está ocurriendo. Por eso, ¿Podríamos graficarlo con un ejemplo? ¿Cómo se te ocurre algún ejemplo? eh, Cotidianidad. a ver, o sea, bueno, a mí se me ocurre como el ejemplo de dos personas que a las que les da la noticia de que tienen cáncer Ah, ya. y hay como muchas biografías de personas que han superado un cáncer y tal y que como que han podido llegar a decir
a dar las gracias a ese cáncer o gracias a Dios o a la vida por haberle permitido vivir esa experiencia, porque por todas las cosas que han aprendido. Y sin embargo hay muchas personas pues que lo viven de una forma completamente distinta, como con toda la pena, con depresión, con ansiedad. Y bueno, al final, pues eso, yo siento que todo es una elección. Y incluso las veces que no eliges, también estás eligiendo pasivamente. Bueno, Mm, la vida va a elegir por ti, ¿no? claro. Wow, qué No sé fuerte. si a ti se te ocurre algún otro ejemplo así de lo que estamos hablando. Sí, o cosas comunes. Se me vienen a mí muchas cosas que me han pasado en la vida, como perder cosas. Y es que en Mm, verdad, si se me están perdiendo las cosas constantemente, no es decir, uy, ¿por qué a mí? Sino que porque quizás soy un cabeza de pollo, se me pierde todo. Y es como, no sé, replantearse muchas veces cómo estoy haciendo las cosas y quizás estoy actuando de manera impulsiva y por eso las estoy perdiendo o cosas mm. así. Entonces, si yo simplemente dejo que recaiga la culpa en todo mi entorno y me desligo totalmente de que esas desgracias me pasan solamente a mí porque sí, en vez de decir, no es porque estoy actuando de esta forma. Claro, al final se trata de reflexionar un poco en tu vida de si es que todas las quejas que tú tienes ante la vida, ante las distintas circunstancias, si esas quejas te llevan a algo, te han llevado a algo positivo o tu vida sigue igual. Probablemente no. Claro, entonces quizá pues prueba, ¿no? Prueba a hacer otra cosa. A mí lo que me pasa a veces en el trabajo en el que estoy ahora de house attendant, en plan en el hotel que limpio habitaciones, es que tenemos como un límite de tiempo para hacer X habitaciones. Entonces a veces como que te mete mucha presión y yo me pongo ahí a hacer cama y hay veces que me veo como que me cazo peleando con las camas, ¿sabes? Como, mierda, es que estas sábanas, qué puta cama, ¿sabes? Yo como pensando todas esas cosas hasta que de repente me paro y me empiezo a reír de mí misma, en plan, pero ¿qué culpa tendrá un objeto? Ese objeto no va en contra mía. Es que me está saliendo mal porque voy como pollo sin cabeza y lo estoy intentando hacer rápido y así no salen las cosas bien. Y Claro. es como cazarte cada vez que, sí, cada vez que la tomas con el exterior o con tu pareja que te ha hecho daños, al final no es que alguien te haga daño, es que bueno, pues las personas y las cosas que te ocurren son simples reflejos, ¿no? De algo que a ti te está doliendo por dentro. Entonces yo diría que hay que enfadarse menos o, Difícil. o quizá no enfadarse, porque yo también soy partidaria de sentir todas las emociones, pero reaccionar menos o responder de forma menos reactiva, sino parar y decir, vale, estoy sintiendo enfado. O, o sea, respirarlo, ¿no? Respirar la emoción y se va, ¿no? Y entonces ya puedes ver con un poquito más de claridad, Quizás no reactiva, pero colaborativa. más Como, colaborativo. sí. Porque siempre se puede colaborar en algo, por muy mal que vaya yendo. Ujú. Creo que la palabra reacción, eh, sí, quizás pueda tener como una connotación un poco negativa, Mm. pero Sí, y otra cosa que se me ocurre es que, claro, o sea, yo entiendo que en el sistema tan frenético en el que vivimos, cuando vivimos con mucho estrés, o sea, al final es muy difícil ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que también es muy importante como parar y es que ni siquiera digo pararte a meditar ni ponerte a meditar 1 hora al día, porque yo entiendo pues que la gente no lo va a hacer, pero es como de empezar a tomar conciencia de que tío, no tenemos que hacer 1000 cosas al día, o sea, como para que nuestros pensamientos vayan más lento y podamos observarlos mejor, ¿no? Y no ir como, es un mensaje para mí. no, pero bueno, si te sientes aludido. No, pero o sea, me refiero, creo que esa es una de las claves para no actuar tan reactivo, ¿no? En la vida.
como ir más lento, quizás decidir hacer menos cosas en el día y tener más conciencia y más presencia al final, Mm. que es de lo que se trata. Bueno, y eso es una de las cosas más difíciles, en verdad. Que para no actuar reactivamente es estar en el presente en todo momento. Que creo que este tema ya lo habíamos tocado en un podcast anterior. Sí, puede ser. Que al estar presente tú no debieses de sentir nada, solamente admirar el presente. En el presente no existe nada, no existe dolor ni sufrimiento, ni nada porque, Ni ansiedad por el futuro, porque no claro, existe el futuro. claro, porque no existe la ansiedad por el futuro ni como la depresión por el pasado, ¿no? Mm. Pero bueno, llegar a ese nivel ya es algo muy avanzado. Pero como repetimos constantemente en este podcast, la importancia de estar en el presente, que lo tratamos de practicar, pero obviamente muchas veces nos comemos la cabeza pensando en un futuro o en un pasado. Claro, Y es que somos humanos, es que es completamente normal. claro, así que como mensaje importante, que se queden con eso, que muchas veces nuestro entorno también, eh, voy a poner mi caso personal de, por ejemplo, cuando yo he hablado con mi papá y me ha dicho, ¿para qué te vayas a volver a este país si está la embarrada? Yo creo que es típico, típico. Si alguien ha salido de Chile o de su país en general, le van a decir, ¿para qué vaya a volver si aquí está la embarrada, está súper malo, la delincuencia, la economía, hay una crisis social, etcétera? Y bueno, eso no determina tu futuro. Yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, pero papá, que yo esté en un país con mejor economía y todo, no determina nada. O sea, ya, puede que me vaya bien, pero ¿y mi felicidad? O sea, o mi pasión, quizás yo no la pueda desarrollar aquí. Entonces, en el fondo estamos encasillando solamente lo importante como lo financiero o que yo esté bien económicamente sin importar, no sé, como quizás mi ¿Qué es lo que impacto en tú la quieres sociedad. hacer? Claro, quizás, ¿O dónde quieres estar? quizás mi ¿Dónde quieres impacto, quizás mi desarrollarte? impacto es mucho más fuerte en Chile que estando aquí. Puedo, mm, no sé, mejorar más eh, las condiciones de vida de otro, que si yo puedo aportar mucho más a la sociedad, quizás desde otra perspectiva. Y solo para terminar este punto, que a la vez, pensándolo al contrario, también hay países que están muy mal y hay gente que ha surgido de igual manera, a pesar como de las circunstancias negativas con las que ellos prosperan. Y al contrario, en países muy desarrollados, muy ricos, también existe pobreza o gente que le ha ido mal en la vida. Entonces, yo creo que no es un Claro, determinante. pero es que ni siquiera, o sea, es que ya ni siquiera es a nivel económico, porque yo me imagino que tú estás hablando de la pobreza a nivel económico. Sí, Pero ¿y sí, a cuántas nivel económico. personas en países occidentales, no sé, como en el norte de Europa, em, hay muchísima depresión y muchísimos suicidios? Es decir, son personas que independientemente de cómo estén económicamente, son pobres de alma, ¿sabes? Mucha tecnología, o muy avanzados serán, pero quizá O sea, que yo creo que lo que le pasa a tu padre es como, bueno, nuestros padres vienen como de una generación eh, a la pensando en que la estabilidad. sí, pensando en la estabilidad y que le da un poquito de ansiedad, que eso, que no tengamos suficiente en el futuro. Y es que mis padres son así totalmente, y lo dicen con toda su buena intención, pero a veces yo les digo, por favor, es que no quiero hablar del futuro, porque me llena la cabeza con mil cosas como de, ay, pues he escuchado que en este sitio, pues no sé, porque a mí me gusta el yoga y ya es como, ay, pues en el norte de España yo creo que te iría súper bien porque ahí hay, es que yo te veo ahí, porque yo creo que ahí ganaría muchísimo dinero y, pero es que si te vas a este país, pues ahí la economía va súper bien y es como, todo el tiempo estamos poniendo el foco y estamos haciendo planes en base a cosas del exterior que al final no son duraderas, son cíclicas, son cambiantes, porque tampoco es que ni siquiera
el hecho de que alguien te diga que un país va súper bien, que te vayas a mudar ahí porque hay muchísimo trabajo, tampoco te va a garantizar que en 5 años sigas teniendo trabajo, ¿sabes? Es que ni siquiera son cosas que vayan a perdurar. Lo único que va a perdurar en el tiempo va a ser, aunque ahora me vaya a poner espiritual, tu voz interior, ¿no? Y al final eso es lo único que importa. Y vuelvo a lo de antes, que cuanto más escuches a tu voz interior y más te permitas ser tú y dedicarte a lo que has venido a este mundo, ¿no? Más magnético vas a ser. Entonces da igual en el lugar en el que te encuentres, que vas a acabar atrayendo esas circunstancias, esas oportunidades, esas personas que te van a hacer como desarrollar y emprender tu camino. Así que yo diría que nos dejásemos de tanto planear, ¿no? En plan, las circunstancias perfectas para que ocurra algo, y escuchar más de nuestro interior, en plan, ¿a qué me quiero dedicar o qué quiero hacer con mi vida? ¿Sabes qué quiero construir? Y ya el resto de cosas vendrá, pero es como yo siempre pienso de dentro hacia afuera más que de Mm. fuera hacia adentro. Sí, está muy bien lo que dices y quisiera recalcar de por qué a veces nos surgen esos pensamientos negativos. Yo creo que principalmente este tipo de pensamientos vienen por los medios, por las plataformas digitales, que hoy en Por día supuesto. estamos muy conectados y sabemos la información instantáneamente de todo lo que pasa, no solo en nuestro país, sino que alrededor del mundo. Entonces empezamos a sacar conclusiones y a tener información muy inmediata de lo que está pasando. Entonces, antes, ¿qué es lo que pasaba? Que la información no llegaba de manera tan inmediata y quizás no nos enterábamos de todo lo que pasaba en el mundo, Mm, de las cosas tan graves o tan malas que pasaban. Pero hoy en día es todo muy instantáneo, entonces en nuestra mente se va creando como esa, una cierta red de información que te dice, no, esto no, esto no, esto no. Entonces, yo lo invitaría como que pensemos en un mundo como sin noticias. Yo, por ejemplo, no veo noticias y las Yo creo noticias, que tenemos demasiada información y las, en nuestra cabeza. que yo hace un montón de tiempo que no veo noticias y me pueden decir, uy, qué ignorante, porque no te informa y todo, pero es que en verdad las noticias importantes te van a llegar. De alguna forma Mm. te van a llegar. Alguien te las va Claro, a es decir. como en el momento en el que te quitas el Instagram porque quieres hacer detox y piensas, ay, mierda, me voy a perder la vida de la gente. Pero luego, de alguna forma o de otra, siempre te acabas enterando de las cosas De las importantes. cosas importantes te vas a Si enterar. tu mejor amiga se ha quedado embarazada, tranquilo que esa noticia te va a llegar. Sí, O si la vecina se ha echado novio o lo que sea, alguien te lo va a soplar. Así que tranquilo. sí, pero información innecesaria, ¿para qué sobrecargarnos con ello? Y aquí es donde también me gustaría ir terminando, si te parece, Mm, con el cuento que escuchamos el otro día de Ramón Campayo. sí. Ya, que el otro día vimos un podcast de Ramón Campayo con Miriam y bueno, voy a contar la historia, si es que no me acuerdo muy bien, la Miriam me va a soplar. Bueno, había un chico que fue a encumbrar su volante a una cumbre muy alta Su y cometa para los que vengan de España. bueno, Yo no sé qué es eso. un volantín, no sé qué es un volantín. No. Ya bueno, un volantín slash cometa. Eh, Fue a la cumbre más alta de su pueblo y él estaba muy feliz, enfocado en encumbrando su cometa. ¿Y qué pasa? Que luego un gigante lo agarra y lo tira lejos de, y lo deja inconsciente. Luego el chico despierta sin enterarse muy bien de lo que había pasado, vuelve a su casa y le cuenta todo esto a su padre, de que un gigante lo había golpeado Se quedó traumatizado. y quedó traumatizado, efectivamente, quedó traumatizado. Entonces él ya tenía miedo de esa situación. Es como muchas veces nos pasa a nosotros que nos sucede una situación un poco catastrófica y nos quedamos con ese trauma. Entonces luego el gigante fue a su puerta a golpear y le explicó la situación, le dijo que en verdad él lo había salvado porque estuvo a punto de caerse a un precipicio en esa cumbre tan alta que estaba.
Claro, entonces como que lo apartó de ahí para que no se cayese, pero el niño lo interpretó como que el gigante le quería hacer daño. Claro, pero el niño no se había dado cuenta de que estuvo a punto de caerse a una cumbre. Entonces, al final el niño lo entendió y se abrazaron. El cuento no es la gran cosa, pero tiene una interpretación muy bonita, creo yo. Que el gigante en este caso es nuestro subconsciente, Sí, nuestra intuición, que actúa para salvarnos de cierta forma y para avalar nuestra seguridad, por así decirlo, que nos protege. Porque muchas veces nosotros condenamos las cosas malas que nos pasan, pero muchas veces pueden ser peor. O sea, no sé, eh, se me pierde dinero, pero se me puede haber perdido la billetera con todos mis documentos. O alguien me puede haber robado la billetera y me puede haber amenazado y eso me da un miedo terrible. O esa persona que me iba a robar la billetera me puede haber acuchillado. O así sucesivamente. Siempre puede ir a peor. Pero lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la primera parte de lo que nos sucede. Se me perdió el dinero. Qué mala suerte tengo. Pero no vemos que muchas veces puede haber un peligro peor, pero que no lo vivimos porque muchas veces nuestra intuición nos salvó. Y en este caso, el gigante fue el que actuó como nuestra intuición. Sí, claro, y que hablaba también de que muchas veces como que nos gustaría no tener ciertos miedos o librarnos de trauma y tal, pero lo que venía a decir con este cuento es que lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias a nuestro subconsciente porque lo único que quiere es protegernos, aunque a veces no lo veamos. Entonces, en el momento en el que damos la gracia y lo bendecimos, es como que yo creo que es un poco como el ego, ¿no? Que se desvanece porque le estamos dando la importancia que se merece, o sea, le estamos agradeciendo por su función. No es que no estamos peleando o le tenemos miedo, como en el cuento, ¿no? Que el niño acaba desarrollando un trauma de su subconsciente, sino que se da cuenta de, joder, me ha salvado, ¿sabes? O sea, es mi amigo en realidad, mi subconsciente, y va a conducir mi vida y mi comportamiento para ponerme a salvo. Y a partir de ahí, como, mm, sí, ir viviendo, sabiendo que tu subconsciente está ahí, pero es como no dejarte dominar por él tampoco, ¿no? Mm. Alquimizando el miedo hacia... Claro, pero desde la compasión, yo creo. Yo Mm. creo que de eso trata el cuento, como te bendigo, ¿sabes? Bendigo mi subconsciente porque me intentas proteger, pero bueno, yo voy a tirar por aquí, Mm. con decisión, no sé. ¿Qué te parece esta forma de terminar? A mí me parece estupenda. ¿Y a Bonita, ti? muy bonito. Sí, creo que podríamos ir terminando. Bueno, Así que nada. me gustaría dejarle unas preguntas a ustedes, si es que alguna vez les ha pasado esto, esta pregunta que yo planteé en el podcast, que si sentimos muchas veces que nuestro mundo exterior va fatal, pero en nuestro mundo interior nos encontramos bien. Y si han sentido esa contradicción, ¿por qué creen que sucede eso? Y nos gustaría leerlo. Sí. Como, bueno, eso. Y que yo diría, como última cosa, que intentemos prestar más atención a la clase de preguntas que nos hacemos. En lugar de por qué a mí me Importante. ocurre esto, soy lo peor, ¿qué me ocurre esta cosa? ¿Qué es lo que me está enseñando la vida? ¿Cuál es la lección que puedo sacar de esto? Y seguro que vamos a tener una vida mucho más rica y mucho más productiva. Así que nada, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os mandamos besos y que Bye, tengáis una linda bye. semana. Chao.